hacerlo de verdad, de verdad. Quiero ser la reina para cuando vuelva. Por eso quiero un hombre rico para que me mantenga. Y dile a todo el mundo que está con una hembra, que tienes un juguete nuevo para que te entretenga. Papi, ¿y qué quería? En Colombia, el narcotráfico ha sido tema protagónico desde los años 60. La influencia de este legado sigue causando controversia en la literatura, la política y la televisión. Para algunos, un pasado oscuro, marcado por el terror y la violencia. Para otros, un fenómeno actual que le otorga un nuevo sentido a la historia. El narcotráfico surge y se sostiene como detonante de la historia de un país que aún está en formación. De ahí que sea escrito, filmado y novelizado. Desde el siglo XX, la narrativa sicaresca entra en el mercado con una fuerza sorprendente. El boom literario viene dado por el realismo de violencia, conflicto, de amor y de muerte. Para unos ficción, para otros realidad. Lo cierto es que la narcoliteratura se expande a otros medios y la televisión favorece una puesta en escena que impone su propia estética, la narconovela. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. La historia colombiana ha estado marcada por el fenómeno del narcotráfico que ha impactado profundamente todas las esferas de la cotidianidad colombiana e histórica colombiana. La economía, la política, el arte, la cultura, la moda, el consumo. Entonces la literatura colombiana no ha sido ajena a ello. Por lo tanto, se ha encargado en los últimos 20 o 30 años que ha tenido impacto directo con el narcotráfico de pintar la forma como ese narcotráfico ha impactado a la sociedad. El narcotráfico aparece en televisión por varias razones. Primero, que es un asunto que tiene que ver con la historia del país y con la identidad nacional. O sea, de alguna forma la cultura que nosotros estamos viviendo ahora es reflejo de las condiciones creadas por el narcotráfico. De efectos a todo nivel, efectos a nivel social, cultural, hasta la música la determina y la estética. O sea, nosotros podemos ver una estética en el narcotráfico, vemos música, etc. Eso por un lado. Segundo, porque es un fenómeno que vende y que genera audiencias. La televisión sobresale como medio de comunicación masiva, capaz de llegar a grandes audiencias y de mostrar en imágenes aquello que se queda corto en palabras. Las telenovelas colombianas han sido vendidas, reencauchadas y relanzadas. Todo con el fin de propagar una industria que se ha encargado de retratar historias de amor, fama, poder y tragedia. Cada vez hemos visto que con el último tiempo la literatura de este tipo de género ha bajado mucho para darle fuerza sobre todo a la novela televisiva. En la novela televisiva hemos visto nacer en los últimos 2 o 3 años 4 o 5, pueden ser 6 o 7 títulos que se venden en todos los países que tienen un alto nivel de sintonía sin entrar a pensar mucho en la calidad, pese a los directores que tiene, a los guionistas que tiene, a las actrices que tiene, a los actores que hacen los roles. Vemos que es muy cuestionable el fundamento ético, filosófico que está detrás de todo esto. Eso es un afán de rating, básicamente. El narcotráfico es un tema que es nuestro. No lo tiene ni Ecuador ni Perú. Hoy lo tiene México, pero en México todavía es un problema, y un problema muy serio, que de alguna manera no toleraría que se lleve a la ficción, aunque también existe el imaginario del mafioso como el héroe, como el Robin Hood, como el hombre, el hombre defensor de los pobres. Entonces, pero México apenas está viviendo lo que nosotros ya vivimos hace muchos años.
Estos productos han generado admiración, rechazo y debate. Y, pese a eso, hoy son las producciones más vistas y que marcan mayor récord de audiencia en Colombia y en otros países como Argentina, Venezuela, Chile y México. Aló. Mijo, entonces anote. Pensar en la posibilidad de entregarme a la justicia. Espera un momento, Emilio. Que solo ha servido para generar debate, que reflejan una mala imagen del país, que solo cuentan una parte de la historia. Las realizaciones que se están haciendo de ficción en torno al narcotráfico en cine son un fracaso por problema de manejo del tema. En televisión son un éxito. Y son un éxito, entre otras cosas, porque hay un factor que es muy importante. Retomo una frase de Jorge Amado, el escritor y intelectual brasilero, en el que dice: toda sociedad tiene que exorcizar sus demonios. Las narconovelas o las narcoseries colombianas son atractivas porque es que cuentan un mundo en el que siempre hemos querido mirar. O sea, todos queremos saber cómo viven los mafiosos, por qué tienen ese gusto, por qué les va tan bien, cómo han conquistado ese poder. O sea, es algo que es una realidad colombiana que tenemos en los últimos 40 años y que hemos siempre querido ver. Y al verlo, lo mejor que pasa es que nos reconocemos. Dice: ay, pero es que se parece ese a tal vecino, ese se parece a tal amiga, eso se parece al otro. Entonces, básicamente, el atractivo de las narconovelas es que está hablando de nosotros mismos, casi que es como un espejo que habla sobre lo que somos o hemos venido siendo los colombianos. Se plantean los propósitos de producir un formato basado en la realidad, sucesos proyectados a una masa que busca entretenimiento e identificación. Como se puede constatar por este periódico, aún estoy vivo. En que el personaje que lleva la historia es el protagonista, es decir, es el héroe. Y deciden contar la historia a través del antihéroe, pero entonces, como le dan el papel de protagonista, el antihéroe se vuelve héroe. Yo entro a criticar es en el plano narrativo, y es que si querían mostrar villanos, tienen que mostrarlos como villanos todo el tiempo muy malos. Y en la lógica del libreto, siempre uno tiene dos posibilidades para mostrar un malo. Uno, que no tenga justificación de Dios, ninguna narrativamente, o que te pongan una historia paralela que te permita comparar. Eso no pasó ni en Los Tres Caínes ni en Escobar, el patrón del mal. En Escobar, el patrón del mal, comienza la novela con la vida de Pablito hasta el capítulo 25, solo Pablito triunfando. Y en el 25 aparece Galán y aparece Cano. Si ellos hubieran querido mostrar que Pablo era un malo, tendrían que haber mostrado en paralelo desde el comienzo a Galán, a Cano y a Pablito. Y así hubiéramos dicho: oye, pero Pablito es malo. Mire, frente a Galán, que es bueno, que se esfuerza, y frente a Cano, que lucha, este man es un cretino. En Los Tres Castaños también, en Los Tres Caínes pasa lo mismo. Está toda la justificación de por qué los castaños se vuelven paramilitares y por qué masacran y eso. Si hubiéramos mostrado desde el comienzo a Jaime Garzón en la otra historia, que fueron los que mató Carlos Castaño, uno hubiera visto la función de un bueno frente a un villano y hubiera aplaudido. El problema es que todo en la vida tiene un precio. ¿Cómo ama el bandido? ¿Por quién sufre el bandido? ¿Qué le duele además de la tradición? ¿Qué le duele además del dinero? ¿Qué le duele además de que se le caiga una vuelta, como llaman ellos, o un negocio? Sino, ¿qué siente un bandido cuando sufre por amor? ¿Qué siente un bandido cuando se enfrenta a la tradición del mejor amigo, que va más allá de la connotación de la mercancía que se cayó? ¿Qué siente el bandido cuando tiene miedo a morirse? Este asunto ha trastocado la historia de la ficción de la literatura colombiana, con películas y series como La Virgen de los Sicarios, El Colombian Dream, Rosario Tijeras, Soñar no cuesta nada, Sin tetas no hay paraíso, entre otras. Pero, ¿por qué vivir lo que nosotros ya vivimos en clave de ficción? El fenómeno de la narconovela, como el fenómeno también del reality, que yo los equiparo pues o los pongo en un mismo plano,
para mí hacen parte o son estrategias más de un mercadeo, más de un consumo televisivo, que le permite, o que lo que permite ver ahí es que se está jugando mucho con intentar involucrar al televidente desde su proximidad, o involucrar al televidente como más desde su cotidianidad, y más desde de mostrarle algo muy próximo a él, con el fin de poder generar audiencia. ¿Qué son entonces Pablo Escobar, Carlos Castaño y Rosario Tijeras? Héroes, villanos, personajes de ficción, representantes históricos. La clave de esa pregunta radica en comprender hasta qué punto lo que se ve en televisión deja de ser solo ficción y pasa a ser creído y sentido como una realidad cercana e identitaria. Si nosotros no tenemos claro si estamos en un conflicto, si no estamos, si las guerrillas existen, si el paramilitarismo sigue existiendo, si las fuerzas militares se ven involucradas en todo un fenómeno de violencia también, ¿cierto? Hay un montón de actores en presencia, pero muchas veces el gobierno dice, no, es que no existen estos, existen solo estos. Ahí digamos que la confusión que tiene la sociedad colombiana en el tema de la violencia, lo que finalmente genera cuando uno va a intentar mostrar algo de ese conflicto es una confusión aún más grande. En un país que aún está en conflicto, las antiguas historias sirven de recordatorio para las viejas generaciones y de referente para las nuevas. Pero, en el proceso de examinar un aspecto y una época tan relevante a través del rating, el peligro es caer en omisiones, preferencias e incluso tendencias. Pues ahí en esta pregunta de si se hacen para que las nuevas generaciones las reconozcan o para que los antiguos recuperen la memoria, digamos, esa es como la intencionalidad que se da para este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que encontró la televisión ahí es que encontraron unas historias que son muy potentes y que hay que contar. Entonces, básicamente lo que están haciendo es contando unas historias que les parecen absolutamente espectaculares, que saben que generan rating, que generan reconocimiento porque hablan de la realidad nacional y que como tal quieren hacerlo. Y claro, ese rating sí viene de la mano del reconocimiento. O sea, la clave de oro del rating y de la televisión y de los medios de comunicación es generar reconocimiento, no conocimientos. O sea, uno no va a la televisión a aprender, va a reconocerse como sujeto cultural de una cultura. En este punto, lo que hace la telenovela de Narco es contar historias en las cuales nosotros encontramos identificación y en las cuales nos explicamos. Y además de eso, el rating tiene que ver con una cosa que es interesante. En la medida en que estos personajes se presentan como casi héroes, les va bien en el rating. Cuando los presentan como antihéroes o villanos, el rating baja. Existen y existirán diferentes versiones y opiniones. El narcotráfico es una marca del pasado y del presente. Y, en televisión, se mueve entre la línea de la ficción y la realidad. Como ciudadanos y como país, cabe preguntarse qué tanto de lo que se ve es en realidad producto de la historia y qué tipo de memoria se está construyendo en Colombia. Allá afuera de la ciudad tiene su propia dinámica. Esta ciudad está viva, esta ciudad es incontenible y esta ciudad nos está marcando. Con lo bueno y con lo malo. ¿Qué tenemos que hacer los escritores? Entenderla como es. Tenemos que enfrentarnos a nuestros fantasmas, vernos en nuestros espejos para ver cómo somos como sociedad o cómo venimos siendo como sociedad. Si no nos enfrentamos a eso, pues podemos seguir diciendo, es otra realidad, yo no tengo nada que ver. Debemos extirpar el narquito que llevamos en nuestro corazón. De novela eso, ficción, que está hecha en clave dramática, en una historia que conmueve, que sacude, que te llega hasta la profundidad de tu ser, pero que al terminar el capítulo la realidad vuelve a ser otra cosa. Hay un concepto que es muy importante, que dice Jean-Claude Carrière de una manera muy, muy fuerte: nunca olviden que cuando ustedes narran, algo queda. El tema del conflicto colombiano hay que tocarlo, y hay que discutirlo, y hay que generar espacios de debate. Pero entonces ahí el crítico tiene que ser el medio de comunicación, o sea, el crítico tiene que ser la televisión.